Hebreos capítulo 1, por favor, versículo 1. Y desde ahí vamos a empezar. No sé si se escucha bien. Hebreos 1:1 dice la escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, la palabra del Verbo, la palabra de Dios, a quien constituyó heredero de ¿qué? A ver, di conmigo: yo soy la semilla de Dios y soy heredero de todo. Nada más unos cuantos hablaron, ¿eh? Ahorita te voy a decir por qué es tan importante hablar. Porque yo a veces les hago hacerlo como párvulos, ¿no? Como gente que está aprendiendo. Si no hablas no sucede nada. Dice, el Hijo fue constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, el Hijo debe de estar consciente de que Él es el heredero. Pero hay mucho pueblo de Dios que no está consciente, no tiene una conciencia de hijo o de heredero o de dueño. Hay gente que sigue rentando y está buscando, hablando de cuestiones de casas o lugares donde habitar, ¿sí? Una persona que renta no tiene conciencia de dueño. La hermana lo acaba de decir, dice: 16 años viviendo en una angustia de que si era o no mi casa. Y cuando tú estás rentando algo, rara vez la modificas a tu gusto. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que tú le inviertas a esa casa, ahí se queda. Si nos ubicamos, ¿sí? Y muchas veces operamos en ese tipo de conciencia. En una conciencia donde nosotros, donde tú te puedas sentir, no sabes qué es ser dueño. Pero cuando tú recibes unas escrituras de una casa, no importa de qué tamaño, te sientes y ya empiezas, no, aquí le voy a hacer esto, aquí le voy a hacer esto, aunque nunca le hagas nada, pues. Pero por lo menos tienes un anhelo y una idea de hacer algo, porque ya sientes que ese pedacito es ¿qué? Es tuyo. Pues mucho pueblo de Dios vive con una conciencia de esclavitud y no de un heredero. Y yo vuelvo a decir, es necesario que cambie tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, según Romanos 12:2. Dios tiene que trabajar en esa conciencia. Es más, simplemente, ¿cuántos oran por trabajo en vez de orar por una posición? A ver. O sea, muchos, Señor, dame un trabajo. ¿Por qué no quieres una posición de dueño? ¿Por qué no vas por algo más poderoso? ¿Que Dios nada más te puede dar puro trabajo? Eso hasta la Secretaría del Trabajo, si tú vas, ahí te dan trabajos. No sé si bien o mal pagados, pero ahí te dan trabajo. Pero Dios es capaz de ponerte en una posición. ¿Por qué? Porque el Hijo es heredero de todo. El Hijo es cabeza y jamás será cola. Aunque los hermanos de José vendieron a José como esclavo, José en cada lugar donde estuvo fue dueño. Fue el administrador principal de Potifar. Después fue el encargado principal de la cárcel. Y terminó siendo el señor de Egipto. ¿Por qué? Porque la bendición te posiciona. A ver, di conmigo, la bendición me posiciona. En el nuevo pacto, todo lo que Dios le anunció a Abraham vino a tener una legalidad completa. Hebreos, por favor, vayan por favor al capítulo 9, versículo 11. ¿Ya lo tienes? 9:11. Dice: pero estando ya presente Cristo, di conmigo, Cristo ya está presente. Dice, es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Ahí viene, dice, bienes venideros en la Reina Valera. La raíz correcta es bienes definitivos, lo que es definitivo, lo que se consumó. Él es el administrador de los bienes definitivos. Cristo
es el que hace que tenga cumplimiento cada proyecto divino. Y uno de esos proyectos es de que tú eres heredero de todo. Y necesita trabajar contigo en tu mente, renovando tu mente, cambiando tu forma de entender las cosas para que tú tengas una actitud de dueño, que es muy diferente a la actitud del que no es dueño, del que renta. Vuelvo a decir, estoy dando ejemplos de lo que corresponde en renta, pero esto va más allá. Cuando tú tienes una actitud de dueño, de heredero de todo, compras lo mejor. Puede ser lo más caro o lo más barato, no sé, pero no te fijas en el precio, sino que compras ¿qué? Lo mejor, lo que es correcto. Porque a veces nos vamos con el precio y verdaderamente no es así. Yo lo vi en llantas, ¿no? Y una vez le compré una llanta a una de las camionetas y ¡boom! Muy cara la llanta, 4,000 y feria. No, 6,900 la llanta. A los 2 meses no sé qué cayó, pum, 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 tronó, sirvió. Después le compré otra de 1,800 pesos y sigue hasta la fecha. Sí, no es lo caro, sino lo que es lo mejor. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Él quiere, o su deseo, es que tú seas prosperado en todas las cosas, pero necesita cambiar tu manera de pensar. Pues la sangre de Jesús va directo a eso, a cambiar tu conciencia. Ahí mismo en el capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras, ¿qué? Conciencias de obras muertas para que pueda servir a quién? Al Dios vivo. Imagínate cómo fue la operación de Jesús, la operación de la gracia, que con Pedro, él ni siquiera por aquí entraba a dejar de su trabajo para dedicarse al ministerio, ni por aquí. ¿Por qué? Porque tenía casa, hijos, hasta suegra. Y había salido a trabajar, a pescar toda la noche. Esto lo pueden ver, creo que es en Lucas capítulo 5. Toda la noche se puso a pescar y no había pescado nada. Jesús le pidió su barca y le dijo, después de que terminó de predicar, le dijo, boga mar adentro y echa las redes. Lo está recibiendo. Pedro quiso argumentar, a ver, tú predicador, hijo de carpintero, yo soy pescador y soy el navegante, ¿cómo me estás diciendo? Me estás diciendo ahorita es de día, no se pesca de día, y menos mar adentro, se pesca en las orillas. Pero mira, nada más porque eres un rabino, porque se oye mal hacer quedar mal al pastor, ¿no? Lo voy a hacer en tu nombre, nada más para demostrarte que no es como tú dices. Ojo, te voy a decir, en toda decisión operan 2 sistemas, el sistema de muerte y el sistema de vida. El sistema de muerte es la ley, el sistema de vida es la gracia. Siempre, siempre. La ley es tu propio esfuerzo, la carne, lo sensorial. La gracia es el favor, el amor. ¿Estamos de acuerdo? La ley demanda y exige una actividad tuya propia para obtener cosas. Présteme atención aquí. Son pocos, pero los quiero tener bien checaditos. La ley siempre te va a demandar un esfuerzo. Tienes que hacer para vivir por ello. Tienes que trabajar más, o a ver, esfuérzate, no sé, buscar otro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia siempre te va a ofrecer. En la ley tú tienes que buscar con tu habilidad. En la gracia
la bendición te busca y te alcanza. Y lo vamos a ver. Según la ley, Pedro tiene que pescar en cierta hora, en cierto lugar, y tiene que tener ciertas características para ver si alcanzan ellos, con toda su habilidad, pescar algo. Pero el reporte de Pedro fue: toda la noche pescamos y no obtuvimos nada. Pero cuando hizo lo que Jesús dijo, dice que arrojó las redes, no las que estaba arreglando, limpiadas, arrojó las viejas, las que ya estaban por desechar, ¿sí? Y veía Pedro que los peces se metían a la red. En la gracia, el dinero tiene la orden de seguirte y de alcanzarte. En tu propio esfuerzo, los peces huyen, porque no es a través del sistema correcto. ¿Sí me estás escuchando? Esto el pueblo de Israel lo vivió y fue adoctrinado durante 400 años que vivió en Egipto. En Egipto se impuso la ley del esfuerzo. Es más, hasta había una deidad llamada Mamón, ¿sí? El dios del amor a las riquezas. Y empezó un sistema traído desde Babilonia, que es el sistema del crédito. Sí, el crédito inició en Babilonia y desde allá se trajo, y en Egipto empezó a operarlo porque es muy bueno para los gobiernos mantener esclavos a la gente con deuda. Te damos préstamos. Hubo un terremoto, te doy un préstamo para que arregles tu casa a 15 años. Entonces ya durante 15 años ya te tienen esclavo. Sí, me lo estoy explicando, ¿sí? Pues el pueblo de Israel vivió allá y Dios tenía que sacarlos de esa manera de pensar. Y tenía que, porque el plan era sacarlos de esclavitud y meterlos como dueños. Escúchame, sacarlos de empleados y ponerlos de propietarios. Hay gente que no sabe ser dueño. Hay gente que sabe ser empleado. Y por eso le gusta ser empleado, porque ahí está, no hay mucha exigencia. La responsabilidad es de otro. Yo nada más trabajo mis 8 horas y ya. Bien o mal, me las van a pagar. En cambio, el dueño tiene que resolver cosas como pagar la nómina, pagar los insumos, los servicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dices, ay, qué flojera ser dueño. Mejor de esclavo. Es tu decisión. Pero también, como dueño, tú decides operar bajo qué leyes. Una de las dos. Y el que decide sobre la gracia, como dueño descansas. Porque papi paga. Lo estás recibiendo. Ahora bien, quiero hablarles un poquito de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una conciencia irracional, o más bien en una conciencia cautiva, aunque seas hijo de Dios, mientras tu conciencia sea cautiva, no tomas posesión. Por eso la Escritura dice, Romanos 12:2, dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de ¿qué? Renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Necesita cambiar. Y esto no puede ser, escúchame, no puede ser de forma natural. No puede ser ni por instituto, ni por el tiempo estando en la congregación. No, tiene que ser con una operación de fe, una operación del Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, que cambia tu manera de pensar. ¿Sí me escuchas? Sí, miren, ve a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 22. ¿Ya lo tienes? Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifica?
por escuchar la verdad. La palabra obedecer significa escuchar con atención. El otro día, ¿dónde está Kean? Con él me lo enseñó. ¿Sí? Están arreglando el motor de una camioneta y le pedimos unas pinturas. ¿Sí? Dijimos, tráete unas pinturas para pintar el motor que se ve impactante. Color rojo y amarillo. Y llegó con una pintura de color negro. Lo tremendo es que dije, ¿y eso qué? Pues lo que me pidió. Una pintura de color negro. No, te pedí rojo y amarillo. Y todo le dijeron, canec. No, que sí. Te empezó a terquear. Dije, tú no escuchaste, no fuiste obediente. Fuiste, hiciste tu ida de embalde. Pero no me prestaste atención. Y mucha gente así está operando. Está caminando sin prestar atención a lo que Dios quiere decir. Tuvo que, vete a cambiar ese y te doy para el otro. Ya. Y luego todavía llega riéndose. Naranja, dije rojo y amarillo. Hay que escuchar con atención. Y mucha gente no opera prestando atención. Anda diciendo que es hijo de Dios, pero no está prestando atención. Y el hijo de Dios habla y hace lo que ve y escucha del Padre. Es más, Primera de Pedro, capítulo 1. Ahorita regresamos aquí. 1:2. 1:2, nada más regresen. Elegidos según qué. No, no es presencia. Presciencia, el previo conocimiento de Dios. Dios conoce todo antes. Fuiste elegido antes de que nacieras. ¿Te gusta eso? No por bonito. Yo dije un día, ay, por guapo. No, no fui por guapo. El espejo me dijo que no era 7. No fui elegido ni por hábil ni nada. Fui elegido por el amor de Dios. En la presencia de Dios. ¿Santificación de quién? ¿Para qué? Para escuchar con atención. No debe de haber otra cosa más importante para ti que escuchar con atención. Fuiste elegido para escuchar con atención y ser rociados con la sangre que limpia tu alma, purifica tu alma. La sangre de Cristo limpia tu conciencia. Por eso fuiste rociado, para purificar, para que te muevas en una nueva naturaleza. ¿Estamos? Regresemos, 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu. Todo es espiritual. Tú debes de saber que en el pacto que estás es un pacto espiritual. El pacto que tú estás o en la ley que tú estás operando, según Romanos 8:2 dice, la ley del espíritu de vida. Tú eres espíritu y tú operas en leyes espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que conocer esas leyes. Es más, el régimen o el gobierno que te rige es el régimen del espíritu, no el de tu esfuerzo. Ve a Romanos, por favor, capítulo 7. Y te habla de la manera en que tú estabas casado. Tú y yo antes estábamos casados con una esposa llamada ley. ¿Estamos? Sí. Pero ahora estás unido a una esposa llamada gracia. En el capítulo 7, versículo 6, y te habla que cuando alguien muere, el esposo o la esposa queda libre de ese primer matrimonio y se puede casar con quien sea. Pues la ley ya dejó de ser. Escúchame. La ley dejó de ser y ahora tú eres libre de la ley. Ahora tú estás casado con la gracia, unido a la gracia. Dice la Escritura, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos antes sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
Y no bajo el régimen viejo ¿de qué? De la ley de Moisés. No bajo la ley del esfuerzo. ¿Por qué ley de Moisés? La ley de Moisés es la misma ley del pecado y de la muerte, pero la ley de Moisés lo que hace es, la explica, la regula, te dice por qué mueres. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, pero la ley Dios la dio. Sí, es buena, santa, dice la Escritura, pero tenía un propósito, no era para ti. La ley fue para mostrar dónde operaba el pecado. Y donde se predica ley, ahí abunda el pecado. Porque para eso fue la ley. La ley jamás fue para santificar. Yo no sé por qué muchos dicen, es que tienes que ser santo, así dice la ley. La ley no santifica nada. La ley hace que el pecado abunde. Para eso fue dada la ley. Yo quiero que lea Romanos capítulo 5, ahí mismo. Verso 20 de Romanos 5:20. Y te voy a explicar por qué tenés que quitarte la ley, porque la ley te da una conciencia de esclavo. Ahorita te lo voy a explicar. Pero la ley se introdujo ¿para qué? No se introdujo para que tú fueras santificado, fueras santo. Para eso tuvo que venir Jesús. Jesús es el que santifica, no la ley. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que hubiera más pecado. Y por eso en las congregaciones donde hay ley, se ven más necesidades, se ven más situaciones. Hijo, no te me vayas, Gafor. Véngase, usted tiene que escucharme mucho. ¿Sí lo están recibiendo? ¿Sí? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero donde abundó el pecado, el favor de Dios está operando más. Y yo dependo del favor de Dios, no de la ley. Ahora bien, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el pueblo de Israel estuvo viviendo de estas leyes por 400 años. 400 años donde se les enseñaba que con el sudor de su frente tenían que comer, y tenían que hacer tabiques, y tenían que llevar el agua. Y dice la Biblia, dice, te introduzco en una tierra donde no tienes que llevar el agua con los pies, o sea, hacían surcos con los pies para canalizar el agua desde el Nilo, sino que te introduzco en una tierra donde hay fuentes de agua, donde mi bendición habita. Es un cambio, y es un cambio de actitud. En Egipto eres esclavo, tu conciencia es de esclavo, es limitado, y Dios los estaba llamando de ese lugar de esclavos a un lugar donde eres dueño, donde tú puedes transformar tu casa. Si quieres tirarla y volverla a hacer, tú eres el dueño. Sí lo estás recibiendo. Ahora bien, ¿sí? Ve por favor al capítulo 8 de Romanos. Vamos a terminar aquí con Romanos. Si eres hijo, eres heredero de todo. Di conmigo, soy heredero de todo. Y todo fue hecho para mí, para que yo ejerciera el dominio. Te tengo que enseñar cómo se ejerce el dominio de la bendición. Un dueño ya es responsable, ¿sí o no? Cuando tú rentas, puedes decirle al dueño, oiga, hay goteras, y el dueño tiene que venir a arreglarla. Pero cuando tú eres dueño, ya no le puedes decir tú tienes. Un dueño es responsable de algo. Pues Dios te entregó a ti la responsabilidad de hacer aquí en la tierra un Edén. Jesús lo dijo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? Entonces Jesucristo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo para hacer tú. ¿Y cuál es su voluntad? Yo sé que esa es la característica de la voluntad. Su voluntad es hacer la presencia del cielo aquí en la tierra. Esa es su voluntad. La voluntad es que todo aquel que crea, Él le transmita vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Hacer que tu entorno sea un entorno de vida eterna. Vida eterna no es multitud de años. Vida eterna es una forma de vivir. ¿Sí lo está recibiendo?
¿Sí? Hay gente que vive muchos años, pero ¿cómo los vivió? Ni lo dejaban morir. Ya se quería morir y lo resucitaban. Hasta el mismo le jalaba la tripa para morirse y llegaban ahí y se lo conectaban. Hay gente que vive muy triste. Vida eterna no es multitud de años, es parte, pero vida eterna es la bendición operando, la presencia de Dios siendo dueño. ¿Lo estás recibiendo? ¿Requieres vida eterna para tu refrigerador? ¿Para que no se descomponga? No, para que se llene. Si nos ubicamos. ¿Requieres vida eterna para tu carro? ¿Para que no se descomponga? Aparte, para que no se descomponga, para que sea eficiente, no te gaste tanta gasolina, te dé el servicio de que tiene que ser. Ay, es que mi carro no me gusta que se suba nadie, entonces ¿para qué lo quieres? Mis cosas son del reino, y si tengo que subir 20 personas, 30 personas, ¿sí? Es que a mí no me gusta que se sube un apestoso. Pues no te subas tú. Apesta tu actitud. No es amor. No es amor. ¿Sí nos ubicamos? ¿Sí? Fíjate, capítulo 8. Versículo 14. Ahí te va. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Di conmigo, yo no soy esclavo. No tengo el espíritu del mundo. Ahí te va, no tengo el espíritu del diablo. Ese es el espíritu de esclavitud. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido ¿qué? Por el cual clamamos. ¿Cómo le hablamos? Papito. Eso yo lo expliqué el sábado con los jóvenes. Le digo, papito, tú eres mi papito. El Espíritu mismo me hace, tú eres mi papito, o sea, tengo una conciencia de hijo. ¿Sí? Versículo 16, ese mismo Espíritu da testimonio, te dice, testifica a tu espíritu, a tu esencia, a tu conciencia, de que tú eres ¿qué? Y si eres hijo, también ¿qué eres? Heredero. ¿Y qué clase de heredero? El mismo nivel de herencia de Jesús. Soy heredero de todo. Y todo el universo tiene el propósito de servirme a mí. ¿Lo estás recibiendo de esa manera? Soy heredero, soy dueño, soy propietario. Pero el que te da esa conciencia es el Espíritu mismo. Y el Espíritu te empieza a decir, hey, tú eres un hijo. ¿Y por qué te lo va a decir? Porque estás operando con el régimen correcto. Porque ahorita te voy a explicar que si tú operas conforme a la ley de tu esfuerzo, tu conciencia sigue siendo esclava. Y de lo que tú consideres que eres, de eso hablas y llegas hasta donde tú consideras que puedes. Por eso el que opera en la ley no puede heredar. La ley no te lleva a heredar. La ley no te hace ser dueño. La ley te limita. Si nos ubicamos. Yo he hablado con pastores y dicen, hay pastores que tienen una conciencia tan limitada. Es que pues las ofrendas no son muchas y pues yo vivo del evangelio. En algunos unos trabajan, otros son las esposas las que trabajan, etcétera, etcétera. Y viven con un concepto tan limitado. Le dije, es que estás operando en la ley. Tu conciencia es la ley del esfuerzo. Si tú verdaderamente fueras hijo, discúlpame, mira, ok, el hijo de Pancho Domínguez se levanta, ¿sí? Y tiene un día. Pero el hijo de Carlos Slim también se levanta ese mismo día y él tiene un día.
¿Cómo crees que se levantó el hijo de Pancho Domínguez? Cada quien tiene una idea, ¿no? Porque ni siquiera saben quién es Pancho Domínguez. Pero todos saben quién es Carlos Slim. ¿Su hijo tiene problemas cuando se levanta? ¿Económicos? Ya está preparado su desayuno, ¿sí o no? No se tiene que preocupar por el desayuno. No se tiene por qué. Porque es que, hijo, ¿está preocupado por su futuro? Él sabe que cuando su padre parta, él ¿estás comprendiendo? Si tú no estás consciente, si tú no sabes que eres hijo, menos vas a tener una conciencia de dueño.